Dios les bendiga, queridos hermanos. Un saludo muy especial en este día, día de la Navidad. Y bueno, queremos compartir la palabra de Dios en este día. Así que vamos a hablar de la Natividad. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. El censo romano se llevaba a cabo como una ayuda al reclutamiento o a la recaudación de impuestos. Los judíos no tenían que servir en el ejército romano, pero no podían evitar pagar los impuestos. El decreto de Augusto César salió en el tiempo de Dios y de acuerdo a su plan perfecto para traer a su hijo al mundo. Justamente José y María tuvieron que ir a Belén a pagar este impuesto. En Lucas capítulo 2, versículo 4 dice así: Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. El gobierno forzó a José a recorrer una larga distancia solo para pagar su impuesto. Su prometida tenía que ir con él, iba a tener su bebé en cualquier momento. Es interesante cómo fueron a la ciudad de Belén y dice que caminaron como 120 kilómetros. Bueno, se dice también que María estaba sobre un asno, ¿no? Sobre un burro. Pero igual la distancia era muy larga. Imagínense, 120 kilómetros desde Nazaret hasta Belén. Así que fue un viaje muy largo que tuvieron que hacer para ir a Belén. Es interesante que dice aquí la palabra que María era su mujer, desposada con él. Y la traducción es que solo era su prometida. Estaba casada, ya prácticamente estaban casados, pero no estaba consumado el matrimonio. Es interesante ese detalle. Como José respetó y creyó realmente lo que Dios había hecho en María, que estaba llevando en su vientre al Salvador. En Lucas capítulo 2, versículo 7 dice: Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no tenemos la garantía de que llevaremos una vida cómoda. Se nos ha prometido que aún lo incómodo tiene significado en el plan de Dios. Y fue así que fueron hasta Belén y bueno, llegó el momento que tenía que nacer y lo único que encontraron fue un pesebre, que era un lugar donde dormían los animales. No había lugar en lugares para alojarse. Así que tuvieron que acomodarse en ese lugar y todo esto era bajo el plan de Dios. La palabra de Dios dice que Él se humilló hasta lo sumo para poder salvarnos. Nació de esta manera y todo estaba bajo el plan de Dios, ¿sí? Esto nos enseña también que José y María tuvieron que pasar por dificultades. Y es así, muchas veces cuando hacemos la voluntad de Dios, las cosas a veces no son como quisiéramos. Y a veces tenemos que pagar un precio. Aquí José y María estaban pagando un precio y tuvieron que acomodarse a la situación. Así que mis hermanos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, a veces las cosas no son fáciles. Pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. ¿Por qué Belén? Es interesante, porque el decreto de Augusto César, Jesús nació en el pueblo profetizado. Esto dice en Miqueas 2:5-2, que a pesar de que sus padres no vivían allí. Miren lo que dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
De ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y en sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está profetizado que de Belén iba a salir el Señor de Israel. Y así fue. Esta profecía tuvo que cumplirse. Por eso José y María tuvieron que ir a Belén y allí iba a nacer el Salvador. Otro dato interesante es que José y María eran descendientes del rey David. Y dice, en el Antiguo Testamento está lleno de profecías que anuncian que el Mesías nacería de la línea real de David. Y saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago arretoñará de sus raíces. Eso dice en Isaías 11:1. En Jeremías 33:15 dice, en aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y hay muchas profecías más que dicen que justamente Jesús, el Mesías, iba a nacer de la línea de David. Y así fue. José y María eran descendientes del rey David. En Lucas capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es interesante lo que sucedió. Y aquí apareció un ángel a los pastores, ¿se acuerdan? Había unos pastores ahí y se les presentó el ángel a los pastores. Estaban atemorizados porque habían visto un ángel, pero lo primero que le dice, no teman, porque he venido a darles buenas noticias para todo el pueblo. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias? Que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Qué tal? Lo primero, un Salvador. ¿Y quién es este Salvador? Es el Cristo y es el Señor. Tremenda declaración. Primero, que nos está diciendo que Jesús realmente vino a salvar este mundo. Lo segundo, que este Salvador es el Cristo, es el Mesías esperado, es el ungido. Eso quería decir. Cuando dice Cristo, estaba diciendo que es el Mesías esperado. Obviamente que muchos hoy en día, como los judíos, no creen en Jesús, que es el Cristo. Es que ellos están esperando un líder, un libertador. Los judíos esperaban otro tipo de libertador, otro tipo de salvador, que los libre de los romanos, ¿no? Y hasta hoy en día están esperando un Mesías que va a librarlos a ellos, que va a liberarlos a ellos, un líder político, en otras palabras. Pero Jesús vino a salvar este mundo, a establecer su reino espiritual. Y por eso dice la Biblia que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado. Y dice otra frase muy importante, que es el Señor, que es el Kurios. Así es el original en griego, Kurios. ¿Y qué significa Kurios? Señor, soberano, amo, dueño. Este título solamente lo llevaban en este tiempo los emperadores. Ellos tenían el poder absoluto, ¿no? Ellos eran los señores. Y con este mismo título se le dice a Jesús, se lo nombra a Jesús, que es el Señor, que es el soberano, que es el amo, que es el dueño. Así que, qué interesante es esta frase, para poder entender quién es Jesús para nuestras vidas. La segunda tarea que vemos aquí, que el ángel les dice, estas buenas noticias no son solo para ustedes. Los pastores tuvieron que ir a comunicar a todo el pueblo. Así que, mis hermanos, eso es el propósito para nosotros también. Nosotros también creemos que Jesús es nuestro Salvador.
Nosotros también creemos que Él es el Mesías esperado. Y también creemos que Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el dueño de nuestras vidas. Hoy en día hay gente que cree en Jesús. Cree que vino a salvar este mundo. Posiblemente creen que es el Cristo, pero no lo aceptan como su Señor y su Salvador. No permiten que Jesús sea el dueño de sus vidas. Y ahí está la diferencia. Tenemos que ser personas que creamos que Jesús es nuestro Salvador, que creamos que Él es el Cristo y que lo recibamos, que lo aceptemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el dueño de nuestras vidas. En Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14 dice: y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Viendo al Salvador envuelto en pañales, recostado en un pesebre, nos vemos tentados a pensar: seguramente este no puede ser el Hijo de Dios. Pero cuando vemos que su nacimiento es celebrado con alabanzas de un ejército celestial, pronto nos vemos obligados a rectificar y decir: seguramente que este no puede ser otro que el Hijo de Dios. Sí, así es, mis hermanos. Cuando Jesús nació, hubo una fiesta, hubo una celebración en los cielos. Por eso tenemos que nosotros también en este día dar gracias, celebrar que un día vino y nació nuestro Salvador, ¿sí? ¿Y qué pasó? Claro, muchos hoy en día, como dije, no aceptan, no creen en Jesucristo. ¿Cómo que el Salvador va a venir y nacer de esta manera? Jesús vino a marcar la historia de este mundo, un antes y un después. Jesús hasta hoy en día sigue obrando, sigue actuando, sigue cambiando vidas, sigue realmente haciendo unas obras maravillosas en cada persona. Ha cambiado la historia del mundo y lo sigue haciendo, ¿no? En conclusión, algunos judíos esperaban al Mesías para que lo librara del poder romano. Otros esperaban que lo librara de las limitaciones físicas. Pero al mismo tiempo que curaba enfermedades y establecía su reino espiritual, los libraba del pecado. Pagó el precio del pecado y abrió el camino hacia Dios. Él nos ofrece más que cambios superficiales, políticos o físicos, nos ofrece nuevos corazones que serán nuestros por la eternidad. Mis hermanos, creamos en Jesús, que es nuestro Salvador, que realmente Él es el Mesías y que lo recibamos en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Este es el día que tenemos que agradecer al Señor y rindamos nuestra vida cada día más y más, que realmente busquemos hacer su voluntad. Así que yo les dejo esta reflexión en este día, mis queridos hermanos, y vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por esta palabra que hemos escuchado en esta mañana. Ayúdanos a entender el significado de tu salvación. ¿Por qué has venido a este mundo? Y has venido a este mundo, mi Señor, para ser nuestro Salvador, para ser nuestro Mesías y para ser nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por ser el dueño de mi vida. Y solo me queda hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.